¿Qué tal? Muy buenos días, tardes o noches. En el video de hoy vamos a hablar sobre las estructuras de datos, su definición, clasificación y los tipos de estructuras de datos más utilizados en la programación, así como también el uso que se les da a las estructuras de datos. Dicho de otro modo, comencemos. Definición de las estructuras de datos. En ciencias de la comunicación, las estructuras de datos son una parte fundamental de las computadoras, las cuales se utilizan para almacenar los datos en la memoria. Son esenciales y responsables de organizar, procesar, acceder y almacenar información de manera eficiente. Clasificación de las estructuras de datos. Las estructuras de datos pueden clasificarse de diferente manera, desde las estructuras de datos lineales y no lineales, hasta las estructuras de datos especializadas, estructuras de datos homogéneas y heterogéneas, y estructuras de datos estáticas y dinámicas, cada una con diferentes propiedades. A continuación indagaremos más a fondo cada una de ellas. Estructuras de datos lineales. Las estructuras de datos lineales son aquellas en las que los elementos ocupan lugares sucesivos en la estructura y cada uno de ellos tiene un único sucesor y un único predecesor. Es decir, sus elementos están ubicados uno al lado del otro, relacionados en forma lineal. Podemos mencionar algunos tipos de estructuras lineales como los arreglos, las listas, las pilas o las colas. Estructuras de datos no lineales. Las estructuras de datos no lineales, también llamadas multienlazadas, son aquellas en las que cada elemento puede estar enlazado a cualquier otro componente. Es decir, cada elemento puede tener varios sucesores o varios predecesores. Ejemplos de estructuras no lineales serán los grafos y los árboles. Estructuras de datos especializadas. Las estructuras de datos especializadas son aquellas diseñadas para cumplir con requisitos específicos o resolver problemas particulares de manera eficiente. Algunos ejemplos de estructuras de datos especializadas incluyen los hash tables, los heaps o montículos y los diccionarios de datos. Estructuras de datos homogéneas y heterogéneas. Las estructuras de datos homogéneas son un tipo de organización de datos en la que todos los elementos tienen el mismo tipo de dato. Esto significa que a diferencia de las estructuras de datos heterogéneas, donde los elementos pueden ser de diferentes tipos, en las homogéneas todos son del mismo tipo. Esta uniformidad facilita la manipulación y gestión de los datos de manera eficiente y coherente. Entre las estructuras de datos homogéneas más comunes se encuentran los arrays, las listas y las colas, ejemplos que ya mencionamos anteriormente. Cada una de esas estructuras tiene sus propias características y aplicaciones específicas, pero comparten la ventaja de la homogeneidad en la organización de los datos. Mientras que en las estructuras de datos heterogéneas, los elementos almacenados en la estructura de datos pueden ser de diferentes tipos. Aquí incluimos a las tuplas, que son estructuras que pueden contener diferentes tipos de datos dentro de una secuencia fija, y las estructuras en C, o structs, conjuntos de datos de diferentes tipos agrupados bajo un solo nombre. Estructuras de datos estáticas y dinámicas. Dentro de la clasificación de las estructuras de datos, también existen aquellas estructuras de datos dinámicas y estáticas. Las estructuras de datos estáticas son estructuras que tienen un tamaño fijo que se determina en tiempo de compilación y no pueden modificarse durante la ejecución del programa. Ejemplos de estructuras de datos estáticas son los arreglos y las matrices, donde la cantidad de elementos está predefinida y no puede cambiarse. Mientras que por otro lado, las estructuras dinámicas son aquellas cuyo tamaño puede cambiar durante la ejecución de un programa. Esto significa que la cantidad de datos que pueden contener no está predefinida y puede crecer o reducirse según sea necesario. Algunos ejemplos comunes de estructuras de datos dinámicas son las listas enlazadas, las pilas y las colas. Las estructuras de datos más utilizadas en la actualidad. Las estructuras de datos desempeñan un papel importante en la actualidad, en cualquier ámbito de nuestras vidas. No importa qué problema esté resolviendo,
de un modo u otro tienes que tratar con datos, ya sea el salario de un empleado, precios de acciones, una lista de compras o incluso un directorio telefónico simple. Los datos necesitan ser almacenados en un formato específico. Es por ello que mencionaremos cuáles son las estructuras de datos más utilizadas en la actualidad, así como sus características y operaciones básicas de cada una de ellas. Arreglos. Un arreglo es la más simple y más usada estructura de datos. Otras estructuras de datos como las pilas y las colas provienen de los arreglos. Los dos tipos de arreglos que existen son arreglos unidimensionales y arreglos multidimensionales. Las principales características de los arreglos son que tienen un tamaño fijo. El tamaño se define al crearse y no puede cambiar. Un acceso rápido. Se puede acceder a cualquier elemento directamente usando su índice. Homogeneidad. Todos los elementos son del mismo tipo. Memoria contigua. Los datos se almacenan en posiciones consecutivas en la memoria. Fácil de recorrer. Es sencillo iterar sobre sus elementos con bucles. Índice basado en 0. El primer elemento está en la posición 0. Y las operaciones básicas de los arreglos es insert. Inserta un elemento en un índice dado. Get. Devuelve el elemento sobre un índice dado. Delete. Borra un elemento sobre un índice dado. Y size. Obtiene la cantidad total de elementos en un arreglo. A continuación les mostraré un pequeño ejemplo de un arreglo en Java. Pilas. Las pilas son una estructura de datos LIFO, last in, first out, es decir, que el último elemento que ha sido guardado es el primero que sale. Las principales características de las pilas son que permite acceso solo al elemento en la parte superior y la inserción y eliminación se realizan en un único extremo. Pueden ser estáticas o dinámicas y son usadas en aplicaciones como la gestión de recursión, algoritmos de reversión y sistemas de deshacer-rehacer. Sus operaciones básicas consisten en push, inserta un elemento en la cima. Pop, devuelve el elemento de la cima después de eliminarlo de la pila. IsEmpty, devuelve el verdadero si la pila está vacía. Y top, devuelve el elemento que está en la cima sin eliminarlo de la pila. Colas. Las colas son similares a las pilas. La única diferencia significativa entre la pila y la cola es que en lugar de usar el método LIFO, la cola implementa el método FIFO. First in, first out. Primero en entrar, primero en salir. Las principales características de las colas son: solo se puede acceder al elemento en la parte frontal de la cola y la inserción ocurre en un extremo mientras la eliminación sucede en el otro. Pueden ser estáticas o dinámicas y se usan comúnmente en sistemas de procesamiento de datos como colas de impresión, gestión de tareas y algoritmos de búsqueda en amplitud. Y sus operaciones básicas. En keyword, inserta un elemento al final de la cola. De keyword, elimina un elemento del inicio de la cola. IsEmpty, devuelve verdadero si la cola está vacía. Y top, devuelve el primer elemento de la cola. Lista enlazada. Una lista enlazada es una estructura de datos lineal que, aunque puede parecer similar a los arreglos, se distingue por su asignación de memoria, su estructura interna y la manera en que se realizan operaciones como la inserción y la eliminación. Está compuesta por nodos, donde cada uno contiene datos y un puntero que señala al siguiente nodo de la secuencia. Las principales características de las listas enlazadas son: estructura dinámica. Una lista enlazada se compone de nodos que están vinculados entre sí mediante punteros. Inserción y eliminación eficiente. Una de las principales ventajas de las listas enlazadas es su capacidad para realizar inserciones y eliminaciones de elementos de forma eficiente. Acceso secuencial. A diferencia de las estructuras de datos, como los arrays, las listas enlazadas no permiten un acceso directo a los elementos en particular. Las operaciones básicas de las listas enlazadas son: insert AND.
Inserta un elemento dado al final de la lista enlazada. Insert head. Inserta un elemento dado al inicio, cabeza de la lista enlazada. Delete. Elimina un elemento dado de la lista enlazada. Y delete at head. Elimina el primer elemento de la lista enlazada. Grafos. Un grafo es un conjunto de nodos que están conectados entre sí en forma de red. Existen diferentes tipos de grafos, como los grafos dirigidos y no dirigidos. Las principales características de los grafos es que están compuestos por un conjunto de elementos llamados vértices, también conocidos como nodos, y un conjunto de conexiones entre pares de vértices llamadas aristas. La representación visual de un grafo suele ser un conjunto de puntos, vértices o nodos unidos por líneas, aristas, que ilustra las relaciones entre ellos. Árboles. Un árbol es una estructura de datos jerárquica que consiste en vértices, nodos y aristas que las conectan. Los árboles son similares a los grafos, pero la diferencia clave entre ellos es que un ciclo no puede existir en un árbol. Los árboles son usados extensamente en la inteligencia artificial y algoritmos complejos para proveer un mecanismo eficiente de almacenamiento para la resolución de problemas. Algunos tipos de árboles incluyen el árbol n-ario, árbol equilibrado, árbol binario, árbol de búsqueda binaria, árbol ABL, árbol rojo-negro y árbol 2-3. Y sus principales características son que están compuestos por nodos. Un árbol está compuesto por nodos, cada uno con un valor y referencias a otros nodos, tanto los nodos raíz, que son los principales nodos del árbol, así como los nodos hijos y padres. Además cuentan con hojas que son la terminación del árbol. Altura. Es la longitud del camino más largo desde un nodo hasta una hoja. Profundidad. Se refiere a la longitud del camino desde la raíz hasta un nodo. Subárboles. Cada nodo puede ser la raíz de un subárbol, que incluye al nodo y sus descendientes. Y los recorridos, que son los métodos para visitar nodos en diferentes órdenes. Por ejemplo, preorden, inorden o postorden. Uso y aplicaciones de las estructuras de datos. Y bueno, ya casi para terminar, debemos de mencionar el uso y aplicaciones que se les da a las estructuras de datos en el mundo de la tecnología y la programación. Podemos mencionar que son utilizados, por ejemplo, en almacenamiento de datos. Una de las funciones principales de las estructuras de datos es el almacenamiento de información, desde bases de datos hasta sistemas de archivos. Las estructuras de datos permiten organizar los datos de manera que sean fáciles de recuperar y manipular. Búsqueda y ordenación. Las estructuras de datos también se utilizan para realizar búsquedas eficientes y ordenar la información de forma coherente. Algoritmos como el de búsqueda binaria o el de ordenación rápida se basan en estructuras de datos específicas para lograr resultados óptimos. Gestión de memoria. En entornos donde la memoria es un recurso limitado, las estructuras de datos son fundamentales para gestionar de forma eficiente el espacio disponible. Listas enlazadas, pilas y colas son ejemplos de estructuras utilizadas para este fin. Y hasta aquí hemos llegado, no sin antes resaltar la importancia de las estructuras de datos, que son esenciales en programación, ya que nos permiten almacenar y gestionar la información de manera eficiente, ya sea que trabajemos con arreglos, pilas, colas o árboles. Cada tipo de estructura tiene sus propias características y aplicaciones que se adaptan a diferentes necesidades.